Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy vamos a hablar de algo que ha sorprendido a todos, Esla Turkoglu y sus palabras llenas de emoción hacia Halil Ibrahim Ceylan. Y lo que dijo ha dejado a las redes sociales ardiendo. La historia comenzó hace apenas unos días, cuando en una entrevista muy esperada, Esla confesó con una sonrisa cálida: Halil Ibrahim Ceylan teşekkür ederim, bana kendimi sevmeyi reti. Estas palabras, traducidas, significan: gracias a Halil Ibrahim Ceylan, me enseñó a amarme a mí misma. Un mensaje directo, sincero y lleno de un significado profundo, especialmente para quienes la han seguido durante años. Según testigos que se encontraban en el lugar, Esla hablaba con un brillo especial en los ojos. No era una simple declaración para las cámaras, sino un sentimiento genuino. Halil, al ser consultado sobre estas palabras, respondió con serenidad: Esla es una persona con un corazón inmenso. Si he podido ayudarla a verse como realmente es, me siento afortunado. Su tono tranquilo y seguro de sí mismo dejó claro que entre ellos hay un vínculo que va más allá de lo superficial. Las redes no tardaron en reaccionar. Millones de fans comenzaron a compartir clips de la entrevista, acompañados de mensajes de apoyo. Una seguidora escribió: esto es lo que todas necesitamos escuchar, que alguien nos inspire a amarnos. Otra comentó: Halil es un caballero, y Esla es pura luz. Los hashtags con sus nombres llegaron al primer lugar de tendencias en menos de una hora. Lo que hace que este momento sea tan especial es el contexto. Ambos han trabajado juntos en proyectos que han conquistado al público, y aunque siempre han sido discretos sobre su vida personal, esta vez la sinceridad de Esla rompió cualquier barrera. Fuentes cercanas a la actriz aseguran que este aprendizaje personal vino en un momento crucial de su vida. Estaba pasando por una etapa de muchas dudas, confesó en la entrevista, y Halil siempre encontraba la manera de recordarme que yo era suficiente tal y como soy. No se trata solo de una noticia del corazón, sino de un mensaje poderoso para todas las mujeres que siguen sus carreras. Esla, con su voz dulce pero decidida, demostró que no tiene miedo de reconocer el impacto positivo que alguien puede tener en su vida. Halil, por su parte, confirmó que las palabras de apoyo y los gestos de respeto nunca pasan desapercibidos. En un mundo donde las noticias suelen centrarse en escándalos y rumores, esta historia trae un soplo de aire fresco. Es un recordatorio de que la conexión humana y el apoyo emocional pueden cambiar vidas. Como dijo Esla al final: a veces, lo único que necesitamos es que alguien crea en nosotras, para empezar a creer nosotras mismas. La entrevista no solo generó titulares, sino que también abrió la puerta a debates más amplios sobre la importancia del autocuidado y la autoestima. Psicólogos y coaches de vida comenzaron a compartir el fragmento de la conversación entre Esla y Halil en sus redes, analizándolo como un ejemplo real de cómo las relaciones humanas, sean de amistad, compañerismo o algo más, pueden actuar como catalizadores de cambios internos profundos. En programas de televisión y podcast de entretenimiento, el tema se repitió una y otra vez. Algunos presentadores comentaban que esta era la primera vez que veían a Esla hablar tan abiertamente sobre sus emociones, y otros especulaban sobre si este momento marcaría un antes y un después en su relación con Halil. Aunque ninguno de los dos ha confirmado nada más allá de la amistad y el respeto mutuo, las miradas cómplices y los gestos de apoyo que se han visto entre ellos en eventos públicos alimentan la curiosidad del público. Incluso sus compañeros de trabajo en rodajes anteriores se sumaron a la conversación. Un director que trabajó con ambos reveló que durante las grabaciones, Halil tenía una paciencia y una atención especial con Esla. Se aseguraba de que estuviera cómoda, de que tuviera su espacio. A veces, en el set, pequeños detalles hacen una gran diferencia, relató. Este tipo de testimonios reforzó la imagen de Halil como un hombre atento y respetuoso, y de Esla como una mujer que sabe valorar y reconocer esos gestos. La repercusión no quedó solo en el ámbito turco.
Medios internacionales que siguen de cerca a las estrellas de las telenovelas turcas también publicaron la noticia, traduciéndola a varios idiomas. En América Latina, donde ambos actores cuentan con una base de fans leal, las redes se llenaron de mensajes en español, portugués e incluso en inglés. Qué hermoso ver este tipo de declaraciones, necesitamos más historias así en la televisión, escribió una fan brasileña. Mientras tanto, las cuentas de fanáticos en Instagram y Twitter comenzaron a recopilar momentos clave de Sly y Ali juntos, desde escenas icónicas hasta fotos detrás de cámaras. Algunos editaron videos con música emotiva de fondo, resaltando la complicidad entre ambos. Otros, más creativos, hicieron ilustraciones y caricaturas, retratando a la pareja artística como protagonistas de una historia romántica. Sin embargo, más allá del aspecto mediático y del fenómeno fan, lo que más impactó fue el trasfondo humano de la historia. Las palabras de Sly resonaron en mujeres y hombres que alguna vez han necesitado que alguien les recuerde su valor. Hubo quienes compartieron testimonios personales inspirados por su declaración, yo también tuve a una persona que me ayudó a ver quién era en realidad. Gracias a esto me animé a buscar ayuda y empezar mi propio proceso de sanación. La conversación sobre autoestima tomó fuerza en foros y grupos de apoyo online. Terapeutas aprovecharon el momento para hablar sobre la importancia de rodearse de personas que sumen, que respeten y que inspiren. El mensaje era claro, no siempre se trata de amor romántico, sino de la influencia positiva que podemos ejercer los unos sobre los otros. Halil, por su parte, mantuvo un perfil más bajo tras su breve respuesta pública. No obstante, fue visto en un evento benéfico pocos días después, donde algunos reporteros le preguntaron nuevamente sobre el tema. Él sonrió y dijo, las palabras de Sly hablan por sí solas. Todo lo que puedo añadir es que la admiración y el respeto son mutuos. Esa frase, sencilla pero directa, volvió a encender los comentarios en redes. En un mundo acelerado, donde la atención se desvía fácilmente hacia el próximo titular, la historia de Sly y Halil parece haber tocado una fibra especial. Tal vez porque no hay escándalo ni polémica, solo gratitud, respeto y un recordatorio de que a veces, un simple gracias puede cambiar el día, o incluso la vida, de alguien. Y así, mientras las tendencias en Twitter cambian y los hashtags suben y bajan, queda la sensación de que este episodio quedará grabado en la memoria de sus seguidores. No por las especulaciones, sino por la pureza del mensaje. En palabras de una fan que resumió el sentir general, ellos nos mostraron que la verdadera conexión humana no necesita etiquetas para ser valiosa. ¿Y ustedes, queridas seguidoras, qué opinan de esta inspiradora declaración? ¿Han tenido a alguien que les enseñara a amarse? Cuéntenme en los comentarios, las estaré leyendo. Y no olviden, si les ha gustado este video, suscríbanse al canal y denle like para que podamos seguir compartiendo historias que nos recuerdan lo valiosas que somos.